Mis amados hermanos y hermanas, qué gozo es estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues continuamos con estos temas de interés general. Continuamos con nuestro tema general que se llama Hacia un cristianismo genuino. Y bueno, para hoy, jueves, fíjense, ya es jueves, jueves 30 de marzo, el pastor Bravo ha preparado esto que se llama Venciendo a la carne. Venciendo a la carne. Es el título del tema de hoy. Adelante, pastor. Cuando leemos el pasaje de Romanos capítulo 7, del 21 al 25, estamos viendo lo que está pasando en el interior de alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que alguien quiere estar en comunión con Dios, de alguien que quiere agradar a Dios y resulta que no lo logra. Pero no nada más no lo logra, sino que además ve que otros tampoco lo logran. Pero entonces, como ve que no lo logran, los censura, los critica, es decir, proyecta sobre ellos su propia falta de crecimiento espiritual. Nadie critica más duramente a una iglesia o a sus líderes, sino aquel que en sí está viviendo este drama. Diríamos que proyecta en los demás su propia tragedia. Y así cuando exclama el apóstol, miserable de mí, está diciendo, no puedo ver nada bueno en los demás, porque no hay nada bueno en mí. Y entonces viene una crítica que puede parecer objetiva, porque en realidad, si le buscamos, siempre tendremos algún argumento, pero que no obedece a una realidad objetiva, sino más bien a la propia desesperación de no encontrar el camino para deshacerse de todo ello que le separa de Dios. Ese miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego más gracias doy a Dios, que con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Caray, qué conformismo, qué cómodo. Legítimo que puedo entonces ponerme mi mascarita de cristiano para las grandes ocasiones espirituales y vivir mi vida de la manera más desordenada posible, siempre y cuando no trascienda los diarios, y estamos en paz. No. Carne es la palabra que el traductor ha preferido para describir el término griego sarx. Y ese término griego se está refiriendo básicamente al ego, al yo, por una parte. Al querer permitir que mis deseos estén por encima de mi vida espiritual y por encima de los demás. Yo, primero, después yo, más tarde yo, siempre yo, los demás nunca. Pero ese yo va acompañado con una serie de apetitos, de deseos que son desordenados y ajenos a lo que Dios quiere. Y eso es la carne. Cuando el apóstol nos afirma que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, nos está llevando a un punto que es fundamental en la vida cristiana. Vencer la carne. ¿Y cómo vamos a vencer la carne? ¿De qué manera podemos nosotros agarrar y despojarnos de nuestro egoísmo? Tenemos un gran problema que no conoció el apóstol ni los cristianos de su época. En su época había una corriente filosófica que se llamó estoicismo y que de alguna manera identificaba como algo heroico y ético el deshacerse de los deseos personales.
para seguir el bienestar de la comunidad. Pero, hoy no. Hoy estamos combatiendo contra una filosofía postmodernista que precisamente coloca al individuo en el eje de todos sus satisfactores. Prendes la televisión, ¿qué te dice? Compra. Sales a la calle y ves los monumentales que te dicen compra. Y necesariamente tienes que ir a comprar y ahí te dicen compra más. Y cuando ves que el monedero ya se te agotó, llega una chica muy simpática y te ofrece una tarjeta de crédito para que compres más. Compro, luego existo, diría el hombre moderno, la mujer moderna. Ya no sería como decía Descartes. Pienso, luego existo. Olvídate de pensar, compra. Pero ese comprar es el egoísmo elevado a su máxima potencia. Y es precisamente eso de uno de los factores que tenemos que deshacernos. Hay más todavía, pero aquí lo importante es deshacerse del yo. En el ritual que los metodistas tenemos para nuestro culto de pacto, es conmovedor cómo se le pide a Dios: Señor, quiero ser tuyo, sea yo tomado o dejado, sea yo tomado en cuenta o dejado a un lado. Quiero seguir siendo tuyo, quiero seguir siendo tuya. Ese despojarse del yo es ir venciendo la carne. Pero es importante lo que dice la Biblia al respecto. Dice aquí, después del versículo 1 del capítulo 8, en el 2 llega, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo no nada más vino para pagar por nuestros pecados, sino para darnos poder para separarnos de los pecados y acercarnos a Dios completamente. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es entonces lo que pasa cuando hay esta lucha interna? Deshacernos de nuestra carne. Que muera el yo, para que Cristo viva en mí. Que no me importe lo que digan o lo que me hagan, que importe lo que yo puedo hacer en favor de los demás. Jesús lo puso de una manera muy dramática cuando nos decía, ¿no? Si alguien te pega en una mejilla, por la otra. Y si alguien toma algo tuyo, dale lo demás, que se lo lleve también. Es decir, ese sentido de posesividad que nos embarga. Esta es mi iglesia, y porque es mi iglesia aquí yo mando, debe ser crucificado, de tal manera que Cristo viva en mí, yo pueda decir: esta es la iglesia de Cristo y aquí manda Cristo. Amén. Incluso en mi vida. Es decir, deshacernos totalmente de ese egoísmo que nos obliga a poner nuestra persona en primer término, para poner en primer término a Cristo. Vencer la carne es una tarea que el Señor toma junto con nosotros. A nosotros solamente nos toca permitir que el Espíritu de Dios haga su trabajo en nuestra vida. Pero el Señor, como dicen los mexicanos, pone el remedio y el trapito. Es decir, no solamente la terapia, sino también la metodología de la terapia. Y así nos dice aquí en el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí empieza. Saca de tu mente todas esas cosas que significan ambiciones, deseos, anhelos. Ponlos en manos del Señor. De tal manera que el Señor sea el que ocupe el lugar principal en tu vida.
Y el Espíritu de Dios es el que guíe tus pasos en todos estos momentos, y así es como vamos permitiendo que el Señor venza la carne que hay en mí. Dice aquí el versículo 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 9 nos dice una sentencia tremenda. Mas vosotros, tú y yo, que profesamos es Cristos pequeños, tú y yo que alguna vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tú y yo que amamos su obra y que queremos agradar a Dios a pesar de que no lo logramos a veces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante. En la iglesia deberíamos regresar aprobando a aquellos que no han sacrificado su yo. Es decir, cristiano comprometido con la obra, son el que ha sacrificado su yo y ha pospuesto sus deseos carnales para anteponer los intereses de Cristo. Y no creas tú, y eso es muy importante subrayarlo, no creas tú que eso duele. Ni siquiera creas que es difícil. Ni siquiera creas que es algo así como ir al altar e inmolarse. No. Pero ese es tema de mañana. Hoy, pon en las manos del Señor tuyo. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús seguimos, Señor, dándote gracias por tu palabra. Seguimos dándote gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia sigues hablando a nuestro corazón, Padre. No importa que tengamos tantos años de haberte aceptado como único y suficiente Salvador. Tú nos sigues instruyendo, nos sigues tomando en tu mano, de tal manera, Señor, que quieres que seamos cristianos, bendito Dios, conforme a tu voluntad. Y hoy te pedimos, Señor, tu pueblo, nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, que nos des la capacidad de ser, Señor, obedientes, de tomar tu ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia. Señor, tú siendo Dios, Padre Celestial, tú siendo el Todopoderoso, Jesucristo, la palabra por la cual el Padre realiza la obra, tú siendo tan grande, Jesús, el hacedor del cosmos, de todo lo que nuestros ojos ven y no pueden ver. Tú has venido a esta tierra, te has despojado de tu gloria, de tu trono, y has venido aquí para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque has llegado a nuestra vida, pero quizá no hemos aprendido del todo. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, mi Dios, a despojarnos de ese egoísmo, a despojarnos, Señor, de sentirnos el ombligo del mundo. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús y con súplica en tu Espíritu Santo, ponemos en tus manos nuestros corazones y nuestras mentes para que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que estorba para ser, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a dominar nuestras pasiones, nuestros apetitos. Ayúdanos, Señor, porque esas pasiones destructivas, Señor, hacen menguar al Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, enséñanos a ser humildes y a aceptar la instrucción para ser más conforme a tu voluntad.
A eso has venido, ese fue el propósito. Señor, te pedimos como pueblo que cumplas ese propósito en nuestra vida. Que la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario se haga válida, que no la invalidemos. Que ese sacrificio lo tomemos muy en cuenta, por nuestro bien incluso. Señor, gracias. Gracias por la palabra que hoy hemos escuchado. Y solo te pedimos que nos ayudes a comprenderla y a ponerla por práctica en nuestra vida cotidiana, para darte honra y gloria, bendito Dios Trino, porque tú lo mereces todo, porque tú lo has dado todo por nosotros. A ti sea la honra, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, damos muchas gracias a Dios por este tema. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Les pedimos, les suplicamos que compartan estos videos con otras personas y que el Señor siga haciendo su obra en nuestras vidas. Y bueno, pues si el Señor lo permite, nos vemos mañana.